El botón de grabar. Bueno, vamos a dar inicio entonces a este conversatorio sobre reconexión con el corazón. Mi nombre es Julián David Ricurrego y me encuentro con Liliana. Hola Liliana. Hola, ¿cómo están? Muy bien, con María. Hola María. Hola, Y con un invitado especial, mi hermano Felipe Andrés. Hola Felipe, continúa. Hola, como les venía diciendo, pues soy químico farmacéutico de profesión y dentro de esta área pues he tenido la oportunidad pues de trabajar en lo que es lo que conocemos como promoción de la salud y prevención de la enfermedad y considero pues que es muy importante dar a conocer estos temas porque nos permite pues ser más consciente de todos aquellos factores que pueden influir en nuestras vidas y en nuestra salud. Y igualmente también ser consciente de todos aquellos factores que también propician o pueden desencadenar enfermedades o malestar en el cuerpo o en la vida de uno, porque no solamente puede ser en el cuerpo, puede ser a nivel social, porque a veces entendemos la salud pues solamente como el dolorcito que nos da, digamos, muchas veces físicamente, pues en, sí, en términos generales, pues muy, de una manera muy sencilla, pero la salud es algo realmente bastante complejo de entender, porque a veces no sabe uno si entenderla como un estado en el que nos sentimos bien o mal, o si la entendemos como un proceso en el cual van involucrados pues diferentes elementos y diferentes actividades pues para mantenernos sanos o también podría verse también como un sistema, como hablamos pues a nivel nacional, que incluso en este momento hay una reforma del sistema de salud, o sea, donde no solamente es lo que nos atañe a nosotros como individuos, sino todo digamos, todos aquellos componentes que influyen en la salud pública, en la salud de muchas otras personas. O también podría verse la salud como un estado de adaptación. O sea, cuando tenemos diferentes retos, ya sea emocionales, mentales, físicos, sociales, entonces también puede verse como esa capacidad de autogestión, ya sea del individuo o de la sociedad para adaptarse a esos retos, donde no solamente implica pues que no es solo la ausencia de enfermedad, sino todos aquellos retos que implican que nosotros tengamos un bienestar general. Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes, ¿ustedes creen que, por ejemplo, podemos tener digamos, un aspecto de nuestra vida, el aspecto financiero, por ejemplo, de nuestras vidas? ¿Usted cree que, por ejemplo, el aspecto financiero puede estar enfermo? El de una Sí, persona. ¿Ah? sí. ¿Qué opina Liliana? O sea, creemos que solamente el cuerpo, pero dígame una cosa, la salud, digamos, la salud financiera de una persona puede estar enferma. Lili, ¿tienes el audio apagado? Yo pienso que sí, no solo que esté enferma, sino que mm, altera el equilibrio de las Exacto. demás áreas que complementan todo el concepto de salud. Exacto, entonces hay muchos aspectos que están relacionados con la salud que nos rodean y que no es solamente pues la parte corporal. Incluso si uno se pone a ver, hay cosas intangibles y uno dice, bueno, la relación espiritual cree que eso podría influir, por ejemplo, sobre la salud de las personas. ¿Usted qué dicen? O sea, nuestra relación espiritual con lo que nosotros llamamos una inteligencia superior podría promover nuestra salud o propiciar la enfermedad. O sea, una buena relación o una mala relación en ese sentido podría fomentar, digamos, un estado de salud o un estado de enfermedad. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, antes de continuar, Lili, le doy la bienvenida a Alejandra a la reunión. Hola Aleja, ¿cómo estás? hola, bien, gracias a Dios y ustedes. Muy Gracias bien. por la invitación. Ok, con Buenas mucho gusto. tardes, Aleja, te presento a mi Alejandra. hermano Felipe, Igualitico. te presento a Liliana Hola, y su buenas hija tardes. María. Bueno, Hola. Hola.
Para iniciar esta charla estamos hablando sobre el tema de salud. Comenzamos y Felipe nos hace la pregunta que si la percepción de la espiritualidad influye en nuestra salud. ¿Es así, Felipe? No, o sea, que estaba pues La relación espiritual. para contextualizar a Alejandra. Pues le mencionaba que yo soy químico farmacéutico y que pues he tenido la oportunidad de participar pues en todos los que son los procesos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, ¿sí? Y dentro de esos aspectos pues una de las cosas fundamentales es entender realmente qué es la salud, porque a veces la salud a veces puede verse, por ejemplo, verse desde un punto de vista muy correctivo, es decir, la persona que va, digamos, tiene alguna dolencia o tiene algún malestar y va al médico y decimos, no, es que solamente si el doctor o el médico me soluciona el dolorcito o o me hacen una cirugía, entonces me soluciona el problema y ya se acabó, ¿sí? A veces también implica, digamos, el conocimiento de ese concepto de salud más amplio. O sea, que a veces no solamente quedarnos en esa parte, el componente físico de lo que vemos o de nuestro cuerpo, sino que ir más allá. O sea, hay muchos aspectos que nos influyen en nuestra vida y en nuestra salud. Es lo que la pregunta que les hacía inicialmente. O sea, por ejemplo, el aspecto financiero de nuestras vidas podría estar sano o podría estar enfermo. ¿Qué dice Alejandra? ¿Cree que la parte financiera puede estar enferma o puede estar saludable en nuestras vidas? O sea, la Eh, salud puede afectar la parte financiera o viceversa. sí, claro, claro, usted lo acaba de decir, todo es un concepto holístico de más allá, ¿cierto? Y muchas veces los bloqueos financieros, emocionales y mentales se dan porque hay fallas en nuestro cuerpo físico, ¿cierto? Porque muchas veces posponemos la labor interna y ya cuando empiezan a verse esas situaciones no tan armoniosas en nuestra vida, ahí es donde tenemos que entrar en un proceso y mirar qué es lo que pasa, ¿cierto? Ir como a la raíz, porque Entonces, muchas ahí, veces... ¿Mm? sí, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, que la enfermedad o la salud son conceptos que pueden ser multifactoriales. Epa. Entonces lo mismo les hacía la pregunta ahorita a las otras compañeras que les decía, ¿creen que, por ejemplo, una relación digamos, con un ente superior que nosotros consideramos, ya sea como lo definamos, Dios, Alá, pues cada quien desde su punto de vista, pues espiritual o religioso, ¿sí? Puede tener o no una relación con esa fuerza superior, ¿sí? O esa conciencia inteligente más allá de de nuestras limitaciones. Entonces, si Ujú. tenemos o no buenas relaciones con esa, pues es que puede verse desde una concepción espiritual cómo eso, digamos, repercute en en la vida de una persona o en la salud. ¿Sí me explico? O sea, puede una buena relación o no con un ente superior o lo que nosotros consideramos como Dios influir nuestra salud o nuestra vida. Así es. ¿Qué opina Exacto. Liliana y Entonces, María? sí, Yo creo que sí, la espiritualidad hace parte de los factores intrínsecos del concepto de salud, no solo la parte física, mental, sino que también la espiritual. claro Entonces, que sí. Felipe, regálame un Excelente. segundito. Yo aquí les quiero decir que a nivel de la psicología, el ser humano se concibe como un ser biopsicosocial, ¿cierto? ujú, Y no sé, y en todo lo que llevo estudiando, dejan de un lado lo espiritual por ser tan subjetivo. Pero realmente a medida que yo he venido trabajando el tema de la reconexión con el corazón, que es aquí donde este proceso que estamos empezando hoy es muy importante porque es ampliar la mirada y ahí es donde uno se mete un poquito más en lo holístico y en lo sistémico y es en no dejar por fuera esa subjetividad, esa relación con lo espiritual. Porque hoy tenemos, por ejemplo, el caso de María. María es una niña de 15 años que está con la mamá y nos da el permiso, tanto la mamá como ella, de comentarnos
cómo es su relación con lo espiritual. Yo les voy a compartir una experiencia de cómo es mi relación con lo espiritual y cómo comienza a nacer el tema de la reconexión con el corazón. Igual Felipe, si tiene algún aporte para hacernos, y Alejandra, como para que le cojamos el hilo a lo que tenemos planeado para el día de hoy. Lo que Felipe nos comentó son ideas centrales que van a encontrar en el documento, en el PDF que les mandamos. Listo, para que lo lean bien, bien detenidamente y en la próxima reunión dentro de 8 días, entonces ya lo profundizamos. Listo, entonces, comienzo. Este libro que tengo acá que se llama Mis Notas Espirituales es mi primer encuentro fuerte con lo que es la reconexión con el corazón. Y es lo que Felipe dice, cómo se relaciona uno con lo espiritual. O sea, desde lo espiritual uno empieza a percibir la realidad y a tomar decisiones. Entonces, yo les voy a compartir esto que nosotros entendemos como espiritualidad, estas experiencias que son subjetivas, porque han ocurrido acá en esta mente y en este corazón. Igualmente le pasa a María con lo que nos va a contar ahorita. ¿Dónde ocurre todo eso, María? En tu mente y en tu corazón. ¿Dónde ocurre la experiencia de cada uno de ustedes? Ahí. Entonces, miren, el 8 de septiembre del 2003, muy temprano antes de la salida del sol, cuando sentí un fuego en mi pecho, una sensación muy fuerte que me duró todo el día. Y ya muy inquieto en la noche en mi cuarto me relajé y a medida que me dormía escuché una voz de mi ángel guardián que me decía, en tu corazón hay un sol, una luz muy grande y es la conexión con las virtudes divinas. Y al reconocerlas y vivirlas estarás más reconectado a la presencia del plano espiritual. De inmediato me pregunté, ¿cuáles virtudes en especial? Y esa voz me hablaba, lleva tu atención a tu corazón, visualiza que fluye luz a través de ese punto y di, acepto la voluntad divina, acepto la sabiduría divina y acepto el amor divino. Y al hacerlo, tal cual se me indicó, vi destellos de luz azul, amarilla y rosa que se expandían de mi ser y al final sentí una gran paz. Nuevamente escuché esa voz en tercera persona que me dijo, ahora realiza esta práctica de manera continua y enseña esta verdad. Y quien la acepte y la replique en otros, ahí estaré para acompañarlos. Esto lo escribí hace ratico ya, esto ocurrió en el 2003. Yo he venido escribiendo lo que veo y lo que escucho en mi cabeza como para poder hacerle seguimiento, porque esas voces dentro de la salud mental, tanto Liliana como Alejandra que están interesadas en practicar las técnicas de reconexión con el corazón, hay que revisar muy bien esas voces porque dentro del DSM-5, entonces eso puede ser un trastorno mental. Entonces nosotros desde el estudio reconectivo y desde el estudio de estas percepciones espirituales, tenemos que escuchar al otro y aprender a diferenciar qué está sucediendo ahí, para saber si es una voz potenciadora, para saber si es una voz que te limita, si es una voz que te llena de temor o si es una voz que te ayuda a superar un momento difícil. Y eso es lo que va a marcar si esa percepción espiritual, si esa relación espiritual te está enfermando o te está ayudando. Porque en el caso mío, porque yo no he visitado a un psiquiatra ni estoy en terapia, es porque desde que yo escucho a voces, a mí nunca me han dicho mátese, consuma droga, robe, viole a otro, qué pereza, me quiero suicidar, ¿cierto? No estudie, ¿cierto? Y no que esas voces siempre han sido, mire, el estilo de mensajes. Valore, cuídese, ayude, haga esto, haga aquello, y siempre en pro del bienestar y la prosperidad. Y es ahí donde Felipe dice, esa relación ¿qué? Esa relación interna, con esas voces internas y con esos hábitos espirituales, ¿nos está conectando con el bienestar y la salud o nos limitan? Quiero complementar algo también ahí para que los otros, pues los que están aquí, puedan comprender mejor ese proceso.
Más adelante nosotros les vamos a hablar algo que se llama los niveles neurológicos del aprendizaje, del crecimiento y el mejoramiento continuo, ¿sí? Cuando ahorita Julián, por ejemplo, nos planteaba esa experiencia espiritual que él tuvo, ¿sí? E incluso ahorita con el documento que Julián les va a compartir, se mira la salud desde 3 puntos de vista. O sea, desde un nivel de materia, un nivel energético, de un nivel espiritual y desde un nivel de información, ¿sí? Y con este nivel de información quiero decir que muchas veces, por ejemplo, en el caso pues, del médico convencional, o sea, muchas veces puede quedarse solamente, por ejemplo, debido, por ejemplo, al alto volumen, por ejemplo, de personas que van y consultan, por ejemplo, a su servicio médico, muchas veces no da sino para atenderlo en 20 minutos. Y muchas veces las citas se dan muy espaciadas incluso, porque debido a que es tanta la demanda del servicio que no alcanza a hacer un seguimiento continuo y frecuente. Entonces, muchas veces se queda en un nivel superficial, más que todo corporal o digamos, si es necesario, se remite a otro especialista que pueda abarcar, digamos, que pueda dar, digamos, de una u otra manera, digamos, ayuda a ese proceso o esa falencia o ese malestar que está sintiendo la persona o ese problema de salud. Pero entonces hay que comprender que siempre están implicados esos 4 componentes, un nivel componente material, energético, el otro es la información, el nivel de información implicado, y el otro que es el nivel de conciencia. Incluso Albert Einstein decía que no podemos pretender resolver un problema con el mismo nivel de información y de conocimiento con el cual lo creamos. O sea, siempre para poder superar un problema va a ser necesario nuevos niveles de información, nuevos niveles de comunicación para poder abarcar, digamos, o comprender una solución. Entonces, más adelante le vamos a compartir porque eso implica incluso unas preguntas. Por ejemplo, un qué, un cómo, un por qué, un quién y un para qué. Entonces, ¿Listo? siempre cada una de esas preguntas son niveles de información. Entonces, muchas veces los médicos como tal o el sistema de salud no permite sino abarcar, sino, por ejemplo, unos cuantos. Es decir, abarcar un qué, o sea, qué le está ocurriendo a la persona, ¿sí? O por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo y a quién le está ocurriendo, ¿sí? Y el cómo lo vamos a solucionar. O incluso puede que no se solucione, sino que simplemente se camufle o simplemente se genere una estrategia paliativa, porque el problema aún no tiene solución. O sea, el nivel de información en el que está ese problema todavía no se ha podido superar, ya sea desde el punto de vista del avance científico o ya sea desde el punto de vista personal que no logra comprender por qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo y el para qué le está ocurriendo lo que le está ocurriendo. Felipe, un momentico Entonces, ahí, es tan ese amable. es como el asunto. Muy bien, Más adelante se va a comprender esos niveles. excelente. Quiero pedirle el favor a Liliana y a María, si están dispuestas en este momento de compartirnos, porque el objetivo y la invitación era que a medida que íbamos charlando, si íbamos a acompañar a María en ese proceso de reconexión con el corazón y empoderamiento. Entonces, María, ¿estás dispuesta a compartirnos cómo es tu relación con lo espiritual? Esta es la primera pregunta, Lili, anótalo, y Alejandra. Siempre que uno hace un proceso de reconexión con el corazón, uno le pregunta a la persona que va a empezar el proceso, cuéntame, ¿cómo es tu relación con lo espiritual? Porque la semana pasada estaba haciendo un proceso de una chica con depresión y le pregunté que cómo era su relación con lo espiritual y me dijo, yo no creo en nada, absolutamente en nada. O sea, a mí no me pongan ni a hacer ni que Padre Nuestro, ni que una meditación y nada de eso. Entonces, es muy importante tener esto porque a medida que uno va entablando una conversación, hay que, hay que respetar la posición del otro. Y eso va a marcar la manera de abordar
y de hacerle preguntas para entender la situación de la otra persona. Bueno, María, cuéntanos, ¿cómo es tu relación con lo espiritual? ¿Y qué edad tienes? Y tu nombre y todo el tema. Sí. Bueno, soy María José, hija de Liliana. Tengo 15 años, este año cumplo 16. Pues la verdad, mi relación con lo espiritual es un poquito dura, porque es que sí oro, pero no mucho. Tampoco medito muy seguido. Bueno, excelente. Y en cuanto has tenido la experiencia de escuchar mentalmente alguna voz o de percibir algo que solo tú percibes. Que yo sepa, he contactado con dos. O sea, según lo que me han dicho, pues he escuchado que ellos me dicen, he contactado con dos seres, Sí, Entidad. cuéntanos la entidades. experiencia, cómo son esos seres, cómo ha sido. Dale con Ah, confianza. Cuente cómo, cuál fue el primero. ¿Cuándo empezó el tema? Cuenta la ah, historia de Kevin. bueno, resulta que acontece que un día yo estaba caminando por, no recuerdo por dónde, pero estaba caminando con mi mamá. Entonces, este Exacto. ente empezó a seguirme, como que me encontró y me, no sé, me empezó a seguir. Y solamente se quedó conmigo hasta varios años después que pues por fin me di cuenta de su presencia y empecé a escucharlo. Resulta que cerca de esa calle donde pues había empezado a seguirme, él había muerto hace un tiempo. Am, y pues Él estaba falleció como, en el 2012. sí, en 2012 falleció. Entonces estaba como muy choqueado. Y yo siempre tuve como esta habilidad de poder sentir algunas cositas raras, solamente que siempre lo ignoré porque pensé que era esquizofrenia. Entonces él como que vio que yo era como de las pocas, de no ser la única persona que podía sentirlo, entonces empezó a seguirme. Bueno, entonces me acompañó durante muchos años, en realidad todavía me acompaña, solo que últimamente estamos un poquito distanciados. Em, Él me cuida, me protege, me aconseja cuando lo necesito, me regaña cuando lo necesito. Y el segundo ser, simplemente era un ente maligno, por decirlo de alguna manera. Y no sé muy bien qué fue lo que pasó, pero yo en ese momento estaba como bajita de energías, como estaba pasando por un cuadro depresivo. Y Kevin lo espantó. No sé cómo lo hizo. Ah, sí, esto se llama Kevin. El primero se llama Kevin y él fue el que la defendió del segundo. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, en la terapia de reconexión con el corazón, yo lo que uno busca es integrar diferentes técnicas que en algún momento uno dice una visión holística de la salud, para entender. Entonces, algunas personas comienzan contándole esa relación espiritual. Otros nos cuentan la relación desde las emociones, o sea, hombre, yo percibo algo que me pone triste, que me da depresión, que me da un llanto que no entiendo por qué, que me da un enojo desesperado, que me da un desespero, me da ganas de tomar licor, ganas de fumar marihuana, ganas de irme a caminar. Entonces ahí pasamos a otra pregunta en esa relación. ¿Qué estado emocional entras, María, cuando tienes ese encuentro espiritual? Con Kevin. ¿Sí? Con cualquiera de los dos. Ah, Identifica, ¿cómo? cuéntanos cómo son esos estados emocionales. O sea, cuando tienes ese encuentro espiritual, ¿qué estado emocional se genera en ti? Pues con el segundo yo ya no hablo, Kevin nos contó hace muchos años. Pero cuando contactaba con él era como temor, tristeza, angustia, ira, toda una mezcolancia de sentimientos encontrados. Pero con Kevin no siento eso.
Con él, por ejemplo, si digo alguna cosa que lo pone triste, puedo sentir su tristeza o simplemente se levantó del lado incorrecto de la cama o cualquier otra cosa, pero, o sea, yo puedo sentir en parte que él siente, pero no son siempre sentimientos negativos. También si él está feliz, si está aburrido, cualquier cosa, puedo sentirlo. ¿Cómo logras diferenciar que es él y que no eres tú? Que no es tu mente, que no son tus pensamientos, que no son tus emociones. Es un poquito difícil porque llevamos tanto tiempo juntos que es como difícil, pero es más un asunto como de percepción, no lo puedo poner en palabras, pero simplemente lo percibo. Ok. ¿Crees que eso te está afectando tu salud mental y emocional de alguna manera? ¿O o es esa relación espiritual potenciadora para ti? Yo digo que más bien lo segundo. Sí, Sí. dame un ejemplo. Mm, ¿Cómo decirlo? Sí, él es yo diría que es una buena influencia para mí. Sí, pues me cuida cuando lo necesito. Sí. Es que no sé qué decir. No, tranquila. Cuando es recibe otro ser. Liliana Así. y Alejandra y Pipe y Felipe, bueno, esa primera parte de este encuentro que quería tener con María es porque tanto Alejandra como Liliana quieren practicar la reconexión. Entonces, de aquí surge algo que es que en la reconexión vamos a aplicar unas técnicas y vamos a entrar en el mundo del coaching, donde uno va a procurar no estar como guiando al paciente, sino extraer la información del paciente o del consultante a través de preguntas. Y esas preguntas las vamos estructurando, ¿cierto? ¿Enfocado a qué? A mirar si esas voces y esa relación ¿es real o no es real? ¿En qué sentido? Perdón, si es potenciadora o no es potenciadora, porque de ahí va a depender el estado mental o emocional en determinados momentos. Imagine que ella va a presentar un examen del colegio y llega a esa presencia y la percibe y lo que le genera es temor y angustia. Entonces, frente al examen, todo se va a multiplicar el estado natural que uno tiene cuando se enfrenta a un examen. Pero si ella está en un examen y en sí está sintiendo un estado de ansiedad y viene y percibe una presencia que antes la empodera, que antes le genera seguridad, entonces eso sería entendido como un estado positivo. Quiero Ahora, decirte, ¿qué me quieren compartir adicional a eso? Esta conferencia se va a acabar en 5 minutos y luego vuelvo y la conecto. ¿Listo? ¿Qué vas a agregar, bueno, Liliana o María? Para que pasemos quiero, a otra parte. bueno, quiero decir algo. Eso es una conexión real. Incluso hay ocasiones en las que yo llego a la casa y la encuentro hablando y escucho la voz de un hombre. Yo Usted escucho cuando también. yo los escucho, yo, María, ¿con quién estás hablando? ¿Quién hay en la casa? Y ella, nadie. Hablaba con Kevin. Inmediatamente lo dejo de escuchar, pero yo sé, pues que sí, sí es porque los he escuchado en varias ocasiones. Ok. Entonces Lo estamos otro es, hablando. Sí, y lo otro es que yo siempre estoy muy pendiente de cómo se comporta, y le pregunto mucho, ¿te da miedo? ¿Sientes miedo? ¿Sientes angustia? ¿O te da tranquilidad? Porque si es algo que te inspira miedo o te molesta, entonces no es algo bueno para ti. Igual pues es un desencarnado que ya no está acá y que pues decir que uno tiene como compañía a un desencarnado, pues tampoco es tan bueno, sí. pero por lo menos no le genera miedo, ni estrés, ni tensión, ni nada de esas cosas.
Ok. Entonces lo que le quiero contar es que hay dos líneas de reconexión. Una reconexión espiritual con esa relación espiritual y está la otra reconexión que se acerca hacia lo psicológico y que se acerca a todo, a toda esta información del tema de la promoción y la prevención de la salud, porque es un tema de que como las experiencias subjetivas entonces nos reconectan con los estados emocionales. Y esto nos lleva a la hipótesis de la reconexión con el corazón, que dice que el corazón está reconectado con el amor, con las virtudes, con la gratitud, con la felicidad, ¿cierto? Con todas estas cosas buenas, como me proyectaba esa voz a mí en el plano espiritual en el mensaje anterior. Pero hay otra serie de emociones que antes nos desconectan, ¿cierto? Y es cuando se produce un evento que impacta a la persona, que vivido bajo un sentimiento de victimismo y en soledad, afecta directamente la salud del corazón e incluso cualquier parte del cuerpo por la somatización. Este tema lo van a encontrar en el documento que se les compartió. Es aquí donde le decía a Liliana, les compartía que cuando una persona viene a una sesión de reconexión, puede venir diciendo, ve, yo tengo un cáncer y ya me vengo haciendo un tratamiento con médicos, especialistas y todo, pero no veo avance. Entonces, la desconexión, la teoría desde la somatización es que un estado emocional, un estado mental limitante, no resuelto, afecta la salud del cuerpo físico. ¿Listo? Lo otro es que un evento mental o emocional no resuelto afecta la manera como te relacionas contigo mismo y te relacionas con el entorno, sea en la parte laboral, sea en la parte, en el estudio, sea en las relaciones de pareja, sea en las finanzas. Y es ahí donde se empieza la sesión a profundizar. Entonces, la otra pregunta que que uno le hace, que ustedes se van a hacer y que van a responder, si en algún momento tienen un estado de salud limitante, como una jaqueca muy continua, usted se pregunta, a ver, ¿cómo está relacionado esto con el estado emocional que estoy viviendo en el momento? ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente este principio porque entonces son dos. Hoy, la sesión de hoy da para dos postulados que vamos a practicar, vamos a reflexionar y que los vamos a tener muy presente porque sí o sí siempre se hace en una sesión de reconexión y es cómo es tu relación con lo espiritual y si hay un evento que te ha generado un sentimiento de victimismo y que no lo has hablado, no lo has compartido, no le has hecho un trabajo, un seguimiento, un análisis. Y lo otro es mirar